Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy veremos infecciones del sistema nervioso central. Las infecciones del sistema nervioso central constituyen una emergencia médica y tienen una alta morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, requieren un diagnóstico y un tratamiento precoz. El cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal y las membranas que lo recubren constituyen el sistema nervioso central. Debido a las características anatómicas y fisiológicas singulares de este sistema nervioso, las infecciones de este sitio pueden constituir un reto especial para los profesionales de la salud. El sistema nervioso está rodeado por una cubierta ósea rígida y es muy vulnerable a los efectos de la inflamación y el edema. Sus funciones reguladoras son cruciales y sus necesidades metabólicas pueden alterarse con facilidad mediante una infección. Un mecanismo de defensa especializado presente en el sistema nervioso central es la barrera hematoencefálica. Esta barrera reduce el paso de los agentes infecciosos y de los metabolitos tóxicos hacia el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce dentro del sistema nervioso central por estructuras especializadas, denominados plexos coroideos, rodea todo el sistema nervioso y es la muestra de elección en el caso de infecciones. Cuando hablamos de meningitis, nos vamos a referir a la inflamación de las meninges, ¿sí? Esas membranas que rodean el sistema nervioso central. Y esta inflamación puede ser ocasionada por la presencia de patógenos asociado a la respuesta inflamatoria de la infección. Los agentes etiológicos que pueden producir meningitis pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Y a su vez, la infección, según su duración en el tiempo, puede clasificarse en aguda, si se desarrolla en horas, subaguda en días o infección crónica si tarda unas semanas en desarrollarse. Existen numerosos agentes etiológicos que pueden producir infecciones en el sistema nervioso central. En principio, las bacterias y los virus son los microorganismos más frecuentes, pero también podemos encontrar hongos y parásitos que producen infecciones en el cerebro. Dentro de las bacterias encontramos Neisseria meningitidis, que vamos a desarrollar en la meningitis más adelante. También podemos encontrar Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae. Las tres son infecciones de sistema nervioso inmunoprevenibles, es decir, tienen vacuna. Luego podemos encontrar infecciones por Listeria monocytogenes, que es una bacteria que se transmite por infección alimentaria y afecta principalmente a la embarazada, al anciano y al inmunosuprimido. Podemos encontrar Streptococcus agalactiae, que lo conocemos como Streptococcus grupo B, importante causa de meningitis neonatal, y otros microorganismos. Virus también, hay una amplia variedad de virus que pueden producir infecciones en el sistema nervioso, por ejemplo, distintos enterovirus, el virus herpes, varicela, citomegalovirus, HIV, sarampión o un grupo de virus que se transmiten por artrópodos, que veremos en otra clase. Dentro de los hongos hay hongos como levaduras, como el hongo de Cryptococcus neoformans, y hongos filamentosos como Aspergillus. Y además vamos a ver que puede haber también infecciones por parásitos, como el parásito que produce la toxoplasmosis,
Las amebas de vida libre, que son parásitos unicelulares que se encuentran en el agua, en el medio ambiente, o el parásito de la tenia, que puede dar infección en sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo normal es similar al agua, es incoloro y transparente. Sin embargo, algunas infecciones pueden enturbiar el líquido cefalorraquídeo o darle color. En este caso hablamos de meningitis a líquido cefalorraquídeo turbio. En general, esta presentación del líquido cefalorraquídeo se asocia con infecciones bacterianas. Hablamos de emergencias infectológicas con una alta tasa de morbimortalidad. En el cuadro que se presenta debajo se muestran las causas más comunes de infecciones purulentas del líquido cefalorraquídeo asociadas a meningitis bacterianas. Se ve que en los recién nacidos menores de un mes de vida predomina en forma relevante el estreptococo del grupo B. Hay otras bacterias que producirlas, sí, Escherichia coli, Listeria monocitógenes, Klebsiella y bacterias del tracto gastrointestinal de la madre. En los lactantes y niños predominan Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza. Y en el adulto, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Hay otras circunstancias especiales de meningitis asociadas a otras bacterias que producen líquido cefalorraquídeo turbio. Entre ellas pueden ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y algún bacilo gram negativo como Pseudomonas aeruginosa. Las meningitis a líquido claro también se las llama meningitis asépticas. Son meningitis que presentan una evolución más benigna, con menor morbimortalidad. Muchas veces tienen una distribución estacional en determinados periodos del año y a veces son precedidas por una infección viral en vías aéreas o en la piel. Hay numerosos agentes etiológicos virales que pueden producirlo, pero se mencionan en las tablas, por ejemplo, enterovirus, virus de la parotiditis o paperas, virus del herpes, el herpes 1 asociado a adultos, el herpes 2 está en los genitales, por lo tanto puede afectar al recién nacido por su contagio a través del canal del parto. Virus de encefalitis, virus de la rabia, sarampión y otros virus. Hay otros agentes que causan infecciones en sistema nervioso diferente. En este caso, por ejemplo, se mencionan bacterias como Mycobacterium tuberculosis, el bacilo que produce la tuberculosis. Hay hongos que son capaces de producir micosis profundas, que son endémicos en nuestro país, pero estos tres hongos pueden dar infección en sistema nervioso, que son coccidioides e histoplasma, también la levadura Cryptococcus neoformans, y también hay infecciones por parásitos. Se mencionan en esta tabla protozoos, dijimos que recuerden que son parásitos unicelulares, como el Toxoplasma gondii, que produce la toxoplasmosis, Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas, tenemos amebas de vida libre, y además tenemos nematodos y cestodos, que recuerden que son helmintos o gusanos. Una pregunta que podemos hacernos es cómo llegan los microorganismos al sistema nervioso central. Las vías de transmisión pueden ser por contigüidad, es decir, por cercanía o vecindad, y ejemplos de enfermedades que pueden ocasionar meningitis son cuadros de sinusitis, otitis
u osteomielitis. Una de las vías principales es la vía sanguínea. Estas bacterias o virus pueden diseminarse desde otros focos infecciosos, como un cuadro de bacteriemia, un absceso, un empiema, alguna infección dental, infección cardíaca o en usuarios de drogas intravenosas. En este caso, la fuente inicial de la infección que ocasiona la invasión del torrente sanguíneo puede estar oculta o puede ser evidente, como por ejemplo que el paciente tenga una neumonía, una celulitis o una endocarditis. Otra vía importante de ingreso es las vías a través de los traumatismos, por ejemplo en un accidente de auto o de moto sin casco, quizás una fractura de cráneo o un traumatismo penetrante. Y otra de las vías de entrada puede ser posquirúrgica, quizás en alguna cirugía de sistema nervioso, alguna colocación de algún catéter de líquido cefalorraquídeo o en caso de una cirugía. Las meningitis generalmente siguen a la invasión del torrente sanguíneo por los microorganismos que han colonizado superficies como las mucosas o por extensión directa desde un seno paranasal o el oído medio. En el periodo neonatal, los patógenos se adquieren principalmente, pero no en forma exclusiva, durante el nacimiento, causado por el contacto y la aspiración de las secreciones tanto del tracto intestinal como del tracto genital de la madre. Más adelante tendremos una clase dedicada a este tema. El traumatismo cráneoencefálico grave con fractura de cráneo o pérdida de líquido cefalorraquídeo también puede causar meningitis. Y por último, las bacterias pueden inocularse directamente, quizás por algún defecto congénito de las meninges, como en el caso de la malformación llamada mielomeningocele, por procedimientos neuroquirúrgicos o por heridas penetrantes. En resumen, la vía más importante de ingreso al sistema nervioso es a través de la sangre por diseminación hematógena. En esta imagen vemos el mecanismo de infección bacteriana para producir una meningitis. En primer lugar, las bacterias ingresan al tracto respiratorio superior, colonizan la nasofaringe, entran en la mucosa nasofaríngea, se diseminan por los vasos sanguíneos dando una infección de la sangre o bacteremia. Luego las bacterias pueden invadir el líquido cefalorraquídeo, diseminarse a través de las meninges dando una respuesta inflamatoria intensa. Esta inflamación aumenta la presión dentro del sistema nervioso y comprimen el tejido cerebral dando la presentación clínica de una meningitis. La meningitis bacteriana es una enfermedad muy grave que puede ser mortal. La mayoría de las personas se recupera de la meningitis, sin embargo, la infección puede dejar secuelas permanentes como daño cerebral, pérdida auditiva y dificultades de aprendizaje. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la meningitis van a variar con la edad. En los adultos puede presentarse como cefalea, fiebre, náuseas y vómitos, fotofobia y rigidez de nuca. Sin embargo, los niños pequeños, teniendo en cuenta también los neonatos o los lactantes, pueden presentar letargia, irritabilidad, vómitos y anorexia, y en el caso del niño pequeño, la fontanela tensa. Las manifestaciones clínicas más frecuentes que hacen pensar al médico en una meningitis son el signo de Kernig y el de Brudzinski. El signo de Kernig se observa por la incapacidad de enderezar la pierna,
cuando esa pierna se flexiona a 90 grados, es decir, subir la pierna, pero no puede enderezarse la rodilla. Y con respecto al signo de Brusicki, la rigidez del cuello severa hace que las rodillas y la cadera del paciente se flexionen cuando se levanta el cuello. Vamos a tomar como primer tema la meningitis bacteriana y vamos a mencionar que los principales agentes etiológicos son Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Streptococcus agalactiae o Streptococcus grupo B y Listeria monocitógenes. También pueden encontrarse otras bacterias como Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos. De todo ese grupo de bacterias tomamos como ejemplo Neisseria meningitidis. Esta bacteria es un diplococo gram negativo que se ubica en la nasofaringe. La bacteria puede transmitirse de persona a persona o mediante la transmisión por gotas. Existe un estado portador que puede variar según la época del año y la edad. En las personas jóvenes, entre un 10 y un 30% puede llevar, portar, transmitir el meningococo o Neisseria meningitidis sin sufrir la enfermedad. Sin embargo, durante la época que se producen las epidemias, el estado portador sin síntomas puede alcanzar al 70% de la población. La duración del estado portador también depende de la inmunidad del paciente o de la persona y del serotipo. Una persona puede ser portador durante meses o años. Los grupos de riesgo para la meningitis son las poblaciones cerradas, es decir, geriátricos, cárceles, reformatorios, lugares en donde la población está hacinada, con bajas condiciones de higiene y poca ventilación, los pacientes que fuman y los pacientes que tienen infecciones respiratorias. Para hablar de la patogenia de Neisseria meningitidis, los invito a repasar la clase de bacterias en donde se muestran las características de las estructuras antigénicas y de los factores de virulencia. Brevemente, la bacteria para producir la meningitis utiliza proteínas de adherencia, como por ejemplo los pilis y las fimbrias, el lipopolisacárido que tiene acción de endotoxina, la inmunoglobulina A proteasa que se encarga de, una vez que la bacteria está en la nasofaringe, degrada, destruye, corta, rompe la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina A es la protección en las mucosas, y tiene la cápsula bacteriana que es una actividad antifagocítica. Se protege del sistema inmunológico. Ahora nos preguntamos o vamos a ver cómo hace la bacteria, el meningococo o Neisseria meningitidis para producir la meningitis. El primer paso es la colonización de las vías aéreas superiores. La bacteria se adhiere a la mucosa orofaríngea, ya sea a través de las gotitas o por contacto con una mano sucia. La bacteria utiliza sus fimbrias, sus pilis, sus adhesinas no fimbriales para adherirse y además destruye la inmunoglobulina A de mucosas con una enzima propia que tiene, que es la IgA proteasa. El siguiente paso es que la bacteria se multiplica e invade el torrente sanguíneo. Además, es capaz de evadir las defensas del hospedador porque tiene la cápsula
que cumple una función que evita la fagocitosis y además la bacteria tiene otras sustancias que actúan favoreciendo la invasión y se llaman invasinas en forma general. Además, estimulan un proceso inflamatorio con el lipopolisacárido de la pared de las bacterias porque es gram negativa. Una vez que la bacteria produce este proceso inflamatorio, puede atravesar viaja por la sangre y puede atravesar la barrera hematoencefálica por distintos mecanismos. Luego invade el sistema nervioso y se multiplica dando el cuadro meningio. Este cuadro también produce daño cerebral y producen secuelas. Durante la meningitis se observa daño en los vasos sanguíneos causados por la bacteria y la respuesta inflamatoria. La sangre produce un elemento que se denomina coagulación intravascular diseminada, que no ceden a la presión. Y por el otro lado se producen lesiones en distintos órganos, tanto en la piel, en las meninges, ojos y pulmones. El diagnóstico etiológico de la meningitis va a basarse en 3 pilares. Vamos a tener, en primer lugar, nos vamos a encontrar con un paciente con una clínica típica de un cuadro meningio. Vamos a encontrarnos que el paciente puede tener antecedentes de tabaquismo, de enfermedades pulmonares, de alguna alteración en el sistema inmunológico o podemos estar en una época de epidemia y puede ser que la persona haya estado en contacto con personas portadoras. Y además nos va a dar el diagnóstico etiológico definitivo el laboratorio de microbiología a través de los cultivos de las muestras del paciente. Como ya hemos mencionado en talleres anteriores, en clases anteriores, los métodos de diagnóstico de laboratorio se dividen en métodos directos y métodos indirectos. Recordando que los métodos directos se basan en la observación del patógeno, en este caso la observación de la bacteria, o sus componentes en la muestra clínica. Como componentes nos referimos al genoma de la bacteria o a sus antígenos bacterianos. Y como métodos indirectos recordamos que siempre se basan en la detección de la respuesta inmune a la infección, en este caso serían anticuerpos. De estos 2 métodos, el diagnóstico de meningitis se realiza por métodos directos. Los métodos directos son los que se utilizan para hacer diagnóstico etiológico de meningitis. En resumen, las muestras del paciente se van a someter a una observación directa de las bacterias, ya sea por un examen microscópico con coloraciones, por ejemplo la coloración de Gram, que va a ser de gran utilidad. Tenemos que después se va a hacer el cultivo de las bacterias y también pueden detectarse los antígenos bacterianos del meningococo o el genoma de la bacteria. Para el cultivo de las bacterias y hongos productoras de meningitis, las muestras que se utilizan son sangre y líquido cefalorraquídeo. Las muestras de sangre se realizan por punción venosa y se inyectan en los frascos de hemocultivo, que son frascos que ya tiene el medio de cultivo para los microorganismos y está estéril. Por otro lado, el líquido cefalorraquídeo se extrae por punción lumbar con una aguja especial y el líquido se deja gotear dentro de los tubos estériles. En general se extraen al menos 2 tubitos de líquido cefalorraquídeo, en los cuales uno se va a utilizar para el estudio físico-químico de la muestra y otro para el estudio del laboratorio de microbiología. ¿Qué es lo que vamos a hacer
con los tubos de líquido cefalorraquídeo. El primer tubo, el tubo que se extrae primero, le vamos a mirar el color y la turbidez. Esperamos que el líquido sea transparente, que parezca agua y que no sea turbio. Vamos a medirle la cantidad de glucosa, de proteínas que tiene el líquido y además vamos a mirar si ahí dentro tiene glóbulos blancos, si son a predominio neutrófilo o a predominio linfocitos. Por otro lado, el tubo del estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo es el que va al laboratorio de bacteriología y se van a hacer un examen en fresco y diversas coloraciones o tinciones que nos van a permitir detectar la presencia de bacterias u otros organismos. Pueden hacerse detecciones de antígenos bacterianos por métodos de aglutinación y además al líquido cefalorraquídeo se le va a hacer el cultivo, vamos a identificar el germen y vamos a realizar un antibiograma. En esta diapositiva tenemos un resumen de los aspectos más generales del líquido cefalorraquídeo tubo 1, que es el tubo que le hacemos el estudio físico-químico. Miramos en las imágenes, vemos distintos aspectos y colores en el líquido cefalorraquídeo y las tres imágenes inferiores nos muestran a la izquierda un neutrófilo, en el medio en color más naranja vemos un eosinófilo y del lado derecho observamos un linfocito mononuclear. En general, las meningitis bacterianas tienen predominio de neutrófilo, mientras que las meningitis virales y la meningitis tuberculosa pueden presentar predominio linfocítico. Con respecto al color, los líquidos de aspecto claro e incoloro más o menos nos orientan a una meningitis viral, meningitis tuberculosa o meningitis fúngica. Mientras que los líquidos turbios y xantocrómicos, que significa color amarillo, nos hablan de meningitis bacteriana o hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo se hacen los estudios en el laboratorio de microbiología? Dijimos que los métodos directos se basan en la observación microscópica del germen a través de las coloraciones, por ejemplo, se observa la coloración de Gram. Luego vamos a hacer el cultivo, la tipificación del germen y el antibiograma. También podemos hacer estudios para detectar antígenos bacterianos en el líquido cefalorraquídeo y en algunos centros de salud que tienen métodos moleculares pueden buscarse distintos genes de las bacterias que producen meningitis. En esta imagen simplemente se muestran las coloraciones de Gram de 4 gérmenes muy frecuentes en meningitis. En el primero encontramos el diplococo Gram negativo de Neisseria meningitidis. En el la segunda imagen, a la derecha, encontramos los cocobacilos Gram negativos de Haemophilus influenza. Y en la parte inferior, 2 cocos Gram positivos. Streptococcus pneumoniae, que se observa como un diplococo lanceolado capsulado, y a la derecha abajo se observa un coco en cadena de Streptococcus agalactiae o Streptococcus grupo B. Otras bacterias que pueden producir meningitis son Listeria monocytogenes, otros bacilos Gram negativos, Mycobacterium tuberculosis o Treponema pallidum. Mycobacterium es el agente productor de tuberculosis, en este caso sería una tuberculosis cerebral, y en el caso del Treponema pallidum es el agente causal de la neurosífilis. Los hongos, los parásitos y los virus también pueden buscarse en líquido cefalorraquídeo. En este caso, vemos que siempre vamos a usar métodos directos para hacer el diagnóstico de una meningitis. Los métodos directos van a consistir en observación microscópica, tanto para hongos como para parásitos. Va a haber cultivo, en el caso de los hongos.
detección de antígenos y detección de genoma. Los parásitos, por ejemplo, pueden observarse en los tejidos, pueden detectarse antígenos o pueden buscarse el genoma. Mientras que los virus, recuerdan que los virus no son visibles al microscopio y solamente crecen adentro de otra célula. Por lo tanto, los métodos de elección para una meningitis son detección de antígenos virales o detección del genoma viral. En esta diapositiva se muestran unas imágenes de hongos, diversos hongos que pueden invadir y producir infección en el sistema nervioso central. Encontramos al hongo que se denomina Paracoccidioides, que en este caso sería la Paracoccidioidomicosis cerebelar. En las imágenes del lado derecho vemos una levadura que se llama Cryptococcus, que produce una meningitis subaguda. Y debajo vemos dos hongos filamentosos como Aspergillus y los hongos productores de mucormicosis, ambos en tejido cerebral. Por último nos queda con respecto a los parásitos. Vamos a ver, arriba se observa un quiste de toxoplasmosis, luego encontramos un quiste hidatídico y debajo las amebas de vida libre que han producido una infección, una meningoencefalitis en el sistema nervioso central. Con respecto a la epidemiología y profilaxis, vamos a decir que el modo de transmisión de la meningitis va a variar con el agente infeccioso. Sin embargo, los métodos de transmisión más frecuentes incluyen el contacto directo de persona a persona o la transmisión por gotas. Sin embargo, Neisseria meningitidis se transmite por gotas y puede producir una enfermedad grave, como ya vimos en las diapositivas anteriores. Por lo tanto, es el único caso en donde personas expuestas a un paciente con meningitis por meningococo deben realizar una quimioprofilaxis post-exposición. Es decir, deben tomar un determinado antibiótico luego de haber estado en contacto estrecho con el paciente. ¿Quiénes deben consumir este antibiótico? Los convivientes, es decir, todos los familiares que viven en el domicilio del enfermo. Toda persona que estuvo expuesta más de 4 a 5 horas por día con el paciente dentro de la semana anterior a la hospitalización. Todos los compañeros de dormitorio. El contacto íntimo con el caso índice, es decir, la pareja. Los contactos en la escuela y la guardería. ¿Quiénes? Todo el grado o toda la salita. Además, los contactos de trabajo o de viaje prolongado. Y todas las personas con las que haya tenido contacto directo con las secreciones del paciente enfermo, ya sea a través de besos, el uso de utensilios de cocina o compartir cigarrillos. ¿El personal de salud debe realizar quimioprofilaxis? En principio no, excepto el personal de salud, por ejemplo, que realizó la intubación, el personal de salud que realizó la aspiración de las secreciones respiratorias o que le hizo resucitación boca a boca. Por lo tanto, estuvo en contacto íntimo con las secreciones nasofaríngeas. Esta lista de personas deben realizar la profilaxis antibiótica si la meningitis es causada por Neisseria meningitidis. Por último, y para ir terminando, la meningitis es una enfermedad grave, mortal, que es inmunoprevenible. Hay muchas vacunas que pueden prevenir la meningitis, las pueden buscar en el calendario nacional de salud que esté vigente
y pueden buscar en la página del Ministerio de Salud cuáles son las vacunas que deben tener la embarazada. En resumen, que las infecciones del sistema nervioso central constituyen una urgencia médica, requieren un diagnóstico precoz y tratamiento rápido. Recuerden que el sistema nervioso puede ser invadido por bacterias, virus y parásitos. Diferentes patógenos pueden producir cuadros similares y al revés, patógenos similares pueden tener manifestaciones clínicas diferentes. No se olviden que las manifestaciones clínicas pueden variar con la edad y con el estado inmune del paciente. Y por último, que el diagnóstico etiológico de certeza depende de los métodos directos de observación del agente causal, cultivo, detección de antígenos y detección de genoma, tanto en muestras de hemocultivos como en líquido cefalorraquídeo. Por último, les dejo bibliografía para ampliar sobre el tema. Muchas gracias.